Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 12, siempre correspondiente a las fuentes del derecho internacional público. Ya estamos por terminar este tema y posteriormente vamos a empezar a hablar de los principios de derecho internacional público. Nos habíamos quedado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que, recapitulando, decíamos es el único articulado que nos refiere a las fuentes del derecho internacional público. Fuera de este artículo no tenemos ningún marco jurídico internacional que nos pueda hablar o detallar cómo van a aplicarse las fuentes del derecho internacional o de dónde van a surgir. Entonces, en ese sentido, decíamos de que hoy por hoy necesitamos ya definitivamente un marco jurídico que explique con detalle algunas características, orden de preferencia, procedimientos que deben de aplicarse en cada una de las fuentes del derecho y cómo deben entenderse como tal. Es parte de lo más importante. Decíamos en el artículo 38, en el ordinal segundo, dice: la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieran. Lo que se refiere acá es, decíamos en el análisis de la última clase, es que el Estatuto de la Corte da la facultad a los estados para que ellos puedan otorgarle una competencia especial a la Corte Internacional de Justicia para que ésta decida en la forma en la que ella crea conveniente el litigio que se le plantea. Cosa, decíamos, que en la actualidad pareciera bastante difícil que se diera, aunque no imposible. Acordémonos que las circunstancias, el mundo va cambiando y cada vez las circunstancias o los problemas internacionales van tornándose de una manera muy especial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta situación de salubridad mundial que acabamos de pasar o que aún estamos sobre la pandemia del COVID-19, pues pudieran haberse dado algunos incumplimientos, se me ocurre, por ejemplo, de tratados internacionales entre estados, ¿no? Y es ahí donde los estados pueden acudir a la Organización de las Naciones Unidas solicitando su intervención, y si esto llegase hacia el Tribunal de Justicia de la organización, pues podría tomarse esta decisión también, ¿no? Que el litigio se resuelva de una manera ex aequo et bono, ¿sí? Como la Corte así lo estime conveniente. Por supuesto, la Corte se entiende, se supone, y que así debe de ser, pues atendiendo a la legalidad y al principio de justicia, tendrá que resolver de una manera equitativa, ¿no? No desmejorando de una manera muy notable a otro, pues ni tampoco favoreciéndola, sino que en los términos en que el acuerdo o el tratado se había firmado, o si es necesario ocupar otras fuentes de derecho, o en los arreglos que ellos puedan proponer y al final dejen a la Corte que decida cuál es el más conveniente. Entonces, esta es parte también de lo que hablábamos de las fuentes del derecho internacional. Ahora, yo decía de que teníamos una crítica sobre este articulado, el artículo 38, y era el siguiente, de que dejaba fuera los actos unilaterales de voluntad. Es decir, en la actualidad es necesario incorporar que un acto unilateral de voluntad del Estado pueda constituir en un momento fuente de derecho internacional público. Es decir, por ese compromiso se pueda tomar como válido para poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué vamos a entender por un acto unilateral de voluntad de Estado? Bueno, podríamos decir que es toda declaración de voluntad por parte de un Estado donde expresa la intención de crear una obligación, de ceder un derecho, de extinguir un derecho, de, por ejemplo, de generar más beneficios para otro Estado, etc. Entonces, cuando vemos un concepto así, digámoslo de manera general, no lo he planteado tan detallado, sino que de manera general, porque esto, ya vamos a ir viendo, requiere algunos requisitos, ¿no? Que se van a entender mejor. Primeramente, decimos de que los únicos que pueden dar una declaración unilateral y que se puede tomar o que se podría tomar como fuente de derecho internacional son los estados.
¿Por qué razón? Bueno, porque los estados están compuestos de los elementos que ustedes ya conocen, ¿no? En teoría general del Estado, de un territorio, de una organización, de una población, de una identificación cultural, democrática, gubernamental, de una división de poderes, etcétera, de una autonomía, de una soberanía, etcétera. Entonces, en tanto que uno de los primeros requisitos sería de que el acto unilateral de voluntad solo puede ser dado por un Estado. Solo puede ser dado por un Estado, no por una organización internacional. Solamente un Estado podría obligarse como tal. ¿Quiénes pueden ser los destinatarios de este acto unilateral de voluntad? Pueden ser otro Estado, pueden ser varios Estados e incluso podría ser una organización internacional. Eso sí, ya aquí vemos una variante. Puede ser un destinatario, un Estado, más Estados o una organización internacional. Un segundo o tercer elemento, ¿quiénes pueden decir o quiénes pueden plantear un acto unilateral de voluntad? Bueno, en primer orden tendría que ser el presidente de la República. Es, digamos, el facultado para poder establecer esta obligación. En su defecto, los ministros de Relaciones Exteriores y, en tercer lugar, aquellas personas o funcionarios que por su práctica usual se entienda que ejercen esas funciones de representación de los estados. Entonces, aquí vemos ya un tercer elemento. El cuarto elemento de un acto jurídico, un acto unilateral de voluntad, tiene que ver con su naturaleza jurídica. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica nos referimos a que primeramente el acto debe ser de buena fe. No deben de existir vicios en la expresión que el representante del Estado haga hacia otros estados, hacia un Estado o hacia una organización internacional. Debe existir la buena fe. Como decía la máxima de derecho internacional, principio pacta sunt servanda, los tratados son servidos y cumplidos de buena fe por los estados. En este caso, un acto unilateral de voluntad, una declaración unilateral que yo haga, debe ser de buena fe, o sea, con la intención de quererla cumplir. Y el segundo elemento precisamente viene ligado a esta última palabra que dije, a su cumplimiento. Mediante el acto unilateral, el Estado tiene que obligarse, es decir, el Estado se compromete a cumplir la obligación que está expresando en ese momento. Son dos elementos importantes de la naturaleza del acto unilateral de voluntad. Que yo lo haga o lo exprese de buena fe, o sea, sin coacción, sin presión de ningún otro Estado, sin compromiso de nada, sino que es algo voluntario. Pues que esto hablamos como cuando, por ejemplo, usted quiere hacer una donación, ¿no? Usted lo hace de esa donación, desde luego debe ser de buena fe, sin vicios, donde usted expresa su voluntad como tal. Entonces, de esa manera se debe establecer el acto. Y luego, que esa expresión lleve consigo una obligación que yo como Estado, lo estoy expresando, voy a cumplir. Entonces, allí se cumple, digamos, lo que se tiene que ver con la naturaleza jurídica del acto unilateral de voluntad. Otro elemento es que esta declaración debe de ser clara, precisa y vinculada a un contexto especial, ¿no? Vinculada a un contexto, es decir, debe tener un fundamento también. Entonces debe ser clara, precisa, inequívoca, es decir, de que se pueda comprender perfectamente por los otros estados o por el otro Estado, por la organización internacional, que aquel Estado se está obligando para conmigo, ¿sí? O sea, los otros Estados están percibiendo de que quien dice la declaración se está obligando como tal. Entonces, esos requisitos son válidos para tomarlo esto como una fuente de derecho internacional.
Claro, si no menciona, por ejemplo, un fundamento o por qué está tomando esa decisión, eso podría quedar como un acto de cortesía internacional, un acto de mantener las buenas relaciones, pero no en ningún momento una obligación como tal. Entonces, eso es importante eh, para la validez de este acto. ¿Cómo puede hacerse, otro requisito, cómo puede hacerse este acto unilateral? Puede ser de manera escrita, como también puede ser de manera verbal. Aquí la doctrina no ha establecido, diríamos, un formalismo para poder realizar, porque de hecho damos cuenta que en una conferencia, en una convención, en una visita de Estado, de un jefe de Estado hacia otro Estado, pueden darse, o bueno, se dan actos unilaterales de voluntad. Muchas veces se han dado, pero como todavía el derecho internacional no lo considera como una fuente de derecho, en un momento determinado, si el Estado que se obligó incumple, no podría reclamarse ese derecho ya adquirido por los otros estados o las organizaciones internacionales. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, en este gobierno, bueno, podemos mencionar varios ejemplos, pero el que más me recuerdo de este gobierno actual, que visita la Ciudad de México y con el presidente, el señor López Obrador, él en ese momento dice de que va a mandar o va a recibir, creo, un par de salvadoreños para que vayan a trabajar a sus tierras. Y después aumenta la cantidad de salvadoreños. Entonces era o que iba a asignar cierta cantidad de dinero para reactivar parte de la agricultura en El Salvador también y dar asistencia técnica. Eso, si no quedó por escrito, pero podríamos entenderlo como un acto unilateral de voluntad de Estado, donde el Estado de México se obliga para con nosotros. Y no precisamente tuvo que haberlo hecho de manera escrita, lo hizo en la visita de Estado que hicieron. Podría ser ese ejemplo, ¿no? Cuando un Estado viene y dice, por ejemplo, viendo, digamos, una situación de salubridad o de enfermedad, imaginémonos que el pueblo cubano de pronto dice, bueno, en una reunión con el presidente de El Salvador, o dice, el pueblo cubano está comprometido con la salud de los pueblos, etcétera, etcétera, y en aras de la situación de salubridad, por ejemplo, que se vive en El Salvador sobre muchas personas que tienen problemas en su vista, vamos a enviar a partir del próximo mes un contingente de médicos para que realicen operaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso que se denomina la famosa Operación Milagro. Y empieza con el detalle de todo eso. Eso se considera un acto unilateral de voluntad, donde se está obligando el pueblo cubano, en este caso, para con El Salvador. Por eso debe de ser, decíamos, clara, inequívoca, precisa y bajo un contexto. No necesariamente va a ser de forma escrita. Si es escrita, pues mucho que mejor, quedaría ya plasmado, pues, y eso tendría aún mucha más obligatoriedad. Sin embargo, debe considerarse que también de forma verbal, y por ejemplo que queda registrado en los videos, en las conferencias o en las noticias donde el Estado se compromete con otro. Entonces eso es importante poderlo establecer como tal. ¿Cuáles son los efectos? Que tiene este acto unilateral de voluntad? Bien, uno de los efectos es que los estados receptores no se obligan. Fíjense bien, los estados o el estado receptor, así como los organismos receptores, no se obligan. Es decir, aquellos sobre quienes va a llegar el cumplimiento de aquellos sobre que van a recibir el beneficio, no tienen por qué obligarse a nada. No están obligados. Ahora, pudiera en un momento determinado el país beneficiado, el Estado beneficiado, decir, mire, sí, vamos, nosotros también nos comprometemos a prestar las condiciones de infraestructura, ya las tenemos, básicas para que puedan trabajar. Eso pues es un agregado, pero partiendo de la declaración unilateral,
los estados receptores o los destinatarios no tienen por qué obligarse. Para que tenga validez este acto y pueda ser tomado como una fuente de derecho internacional. No tienen por qué obligarse. Una organización no tendría por qué obligarse. Otro estado tampoco. Si quien se está obligando es el estado que lo está expresando como tal. Entonces, ese es un efecto jurídico, uno de los efectos jurídicos más importantes. El segundo es la obligatoriedad que asume el estado que dice el acto unilateral de voluntad. Claro, porque es un compromiso a nivel internacional, decíamos. Aquí jugamos también con las teorías del derecho internacional. ¿Sí? La teoría objetiva, ¿se acuerdan de eso? De la teoría objetiva del derecho, que trata de establecer el mismo compromiso que el Estado hace frente a la comunidad internacional ante los diferentes acontecimientos. Una pregunta, ¿podría ser nulo un acto unilateral de voluntad? Sí, puede ser nulo, desde luego, ¿no? Aquellos que precisamente atenten contra una norma de suprajurídica o una norma con un nivel jurídico alto, y ustedes ya conocen, se denominan normas jus cogens. Esas normas, pues un acto unilateral de voluntad no podría ejecutarse sobre eso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir que un estado, por ejemplo, ofrece dar seguridad a otro estado, ¿no? En sus fronteras, redoblar la seguridad en sus fronteras. Y sin embargo, se reservan ellos el derecho también de poder quitarle la vida a cualquier persona que violente las normas que ellos establezcan. O sea, eso no puede ser, ¿no? También sería, no obstante, el Estado destinatario, pensemos que necesita tal vez, o le cayera bien un redoble de su seguridad fronteriza para cualquier cosa, para evitar, digamos, contrabando, para evitar migraciones, destrucción del medio ambiente o tráfico de drogas, lo que sea, aunque lo necesitara, pero si en esa declaración va, por ejemplo, una intención de querer también quitarle la vida a cualquier persona que no atienda a ese llamado, entonces eso es un acto unilateral que sería nulo, ¿no? Porque va en contra de una norma jus cogens, una norma que atenta contra la vida como tal. Entonces, vean qué interesante es esto, porque a medida, hoy por hoy, las relaciones internacionales se están haciendo también en alguna medida más expedita, por supuesto para ciertos temas, se hace más expedito, ¿no? Y ya no se necesita de tanto protocolo, sino de la buena intención y de la actividad que los estados puedan tener. En tanto, los actos unilaterales de voluntad también deben de ser regulados como fuente de derecho internacional. Tendrían que ser más, los estados tendrían que ser más cuidadosos al momento de emitir una resolución, porque esto podría también convertirse en, desde luego, sería un medio probatorio para la exigencia ante un incumplimiento. Pero desde luego sabemos pues que ya no, no es la intención, como decimos, hablar por hablar de un estado, sino comprometerse y establecer su cumplimiento como tal. Entonces, veamos, ahora, un Estado, por ejemplo, haría nulo el acto unilateral si él se obliga también a otra cosa. No, desde luego que no, pero debe de establecerse claramente en qué términos se va a obligar. Entonces, recapitulando, la naturaleza jurídica del acto unilateral es primero que se haga de buena fe y segundo que genere una obligación para el Estado remitente, es decir, quien lo está expresando. En cualquier área de la vida nacional o de la administración de los estados pueden establecerse actos unilaterales de voluntad. Ahora, desde luego, si el otro estado no lo acepta, pues entonces no podría constituirse o nunca hace uso de eso, o habría que regularse esto también. Si muestra, por ejemplo, una indiferencia, en un principio acepta, pero posteriormente muestra una indiferencia, muestra una apatía, falta de colaboración, de seguimiento
a esa obligación que el Estado se comprometió, pues esa tendría que ser, a mi juicio, una causal o una forma de que eso no puede considerarse como una fuente de derecho posteriormente. Acordémonos que tampoco puede estársele exigiendo algo a alguien después de haberlo ofrecido, de haber prestado las condiciones. No, nadie activó eso, nadie lo usó, y porque son situaciones que pueden irse dando en el transcurso del tiempo. Entonces, recapitulando, tenemos varios requisitos. Primero, las declaraciones unilaterales de voluntad solo pueden ser por los estados, únicamente por los estados. Número 2, los beneficiarios pueden ser un estado, 2 estados, 3 estados o organizaciones internacionales. Número 4, estas declaraciones, su fundamento o su naturaleza jurídica es primeramente que sean hechas de buena voluntad y que se obligue, que genere una obligación, porque un acto unilateral que no genera una obligación, entonces no podría considerarse como fuente de derecho internacional. Debe de obligarse el Estado que lo está expresando, el Estado remitente. Número 5, estas pueden darse de manera oral como por escrita, es decir, la formalidad no es un requisito indispensable para que el Estado en un momento quiera alegarlo, quiera incorporarlo como una obligatoriedad que ya estaba dada. Eso no puede ser un requisito como tal. Otro de los requisitos es que dentro de los efectos y requisitos es que los estados destinatarios no están obligados a nada. No están obligados a nada. Es decir, cuando digo no están obligados a nada, me refiero a que para recibir la prestación del Estado que dio el acto unilateral, pues ellos no tienen que dar nada. Puede darse el caso de que ellos se comprometan en ese momento, como lo dije anteriormente, a prestar algún tipo de condiciones o de situaciones especiales que puedan ser mínimas, pero eso a ellos no los obliga a nada. ¿Por qué recalco esto? Porque ante un litigio internacional un Estado podría decir, mire, yo ofrecí esto, pero como no me dieron las condiciones, ahora no me pueden exigir. Son los detalles que hay que plantear y que saber definir en un momento determinado. Por eso decía que esto de las fuentes tiene que ver con algunas circunstancias especiales que puedan darse en el quehacer de los estados. Luego, el sexto requisito es que la declaración debe ser clara, precisa, inequívoca, entendible y bajo un contexto determinado. Es decir, debe tener un fundamento por qué se está obligando. Puede ser una crisis sanitaria, alimentaria, un estado de guerra, puede ser una situación económica precaria, grave, una amenaza por otro estado, etc. Cualquier situación de esas puede presentarse para que el Estado dé esa declaración. Y decíamos también si un acto unilateral puede ser nulo, sí, desde el momento en que violente una norma jus cogens, pues ya acarrea nulidad como tal. Bien, con esto terminamos el tema de las fuentes de derecho internacional y pasamos a los principios del derecho internacional público. Ya, si se dieron cuenta, estamos en la unidad 2. Ya vamos avanzando con esto, pues, para también el primer examen que vamos a tener. Bien, cuando hablamos de los principios del derecho internacional público, de lo que estamos hablando es de aquellos grandes ideales que tiene la normativa jurídica internacional precisamente para mantener las buenas relaciones internacionales, mantener la buena vecindad internacional y que los estados puedan incorporarse a la comunidad internacional de manera, diríamos, correcta, de manera clara, ¿no? Es decir, la incorporación a la comunidad internacional no está dada solo porque pertenezcamos en el planeta como un estado. No está dada solo por eso. Eso es como querer decir de que los derechos humanos le pertenecen a una persona porque es salvadoreño o porque es guatemalteco.
porque tiene una nacionalidad como tal. Eso es incorrecto. Entonces, de la misma manera, insertarse en la comunidad internacional no es solo porque ya somos un Estado configurado, ¿sí? O solo porque ya tenemos un nombre y apellido, Estado de El Salvador, con independencia, hoy que celebramos 199 años de independencia y que tenemos una estructura administrativa, gubernamental, hay división de poderes, etc. No es solo por eso que tenemos derecho a incorporarnos o ser parte de la vida jurídica internacional, sino que es porque es un atributo primeramente, así como el ser humano tiene atributos, los estados también tienen atributos, y esos atributos, esas prerrogativas son los que lo identifican con la comunidad internacional. ¿Cuáles son esos atributos o prerrogativas? Bueno, son los ideales que persiguen los estados, son los ideales de desarrollo económico, cultural, religioso, los ideales de un ordenamiento jurídico para mantener las buenas relaciones con otro estado, los ideales de alcanzar los mayores estándares de justicia social, de justicia económica, el ideal pues de proteger aquellas áreas de la vida o de la vida cotidiana más importantes para el ser humano también. Esos son los grandes ideales que persiguen los estados a través del derecho internacional, y son los que se han transformado en los principios de derecho internacional. Son los que se han transformado en los principios de derecho internacional. Uno dice bien, estos principios los encontramos, se encuentran en diversos instrumentos jurídicos, porque cuando hablamos de estos principios de derecho internacional, aquí nos referimos a aspectos de los estados como tal y aspectos del ser humano. Son dos áreas muy importantes. Dentro de los principios tienen que ver dos cosas: intereses del Estado e intereses de las personas. Intereses del Estado e intereses de las personas. Por eso, cuando de pronto ustedes ven la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 1, que habla de los propósitos y los principios de este máximo organismo mundial, aquí nos refiere básicamente a los principios y a los propósitos que tienen los estados como tal y la organización como tal. Si revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si usted quiere, la Declaración de la Convención de Derechos Humanos de Europa, la Declaración de Derechos Humanos de Europa, todas se refieren a los principios y los ideales internacionales respecto a la persona como tal. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ya a partir de este momento, pues para ir desarrollando este tema como tal. Bien, dice el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Los propósitos de las Naciones Unidas, los propósitos son de mantener la paz y las seguridades internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr los medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional. El ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. Dice fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal y realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario y en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción de motivo, raza, sexo, idioma o religión. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Bien, estos son los propósitos de la ONU, de la Carta de las Naciones Unidas. Son los grandes ideales que dan fundamento a los principios
que pueden irse ya desglosando, como decimos, con nombre y apellido. Si vemos, haciendo una síntesis, habla de mantener la seguridad internacional, la paz y de solventar de manera pacífica las controversias internacionales. Y por último, pues, de que esta organización va a ser un centro como de armonía para solventar los conflictos jurídicos internacionales. Esto tiene que ver con uno de los principios básicos del derecho internacional, que es la solución pacífica de conflictos. En el derecho internacional no hay, digamos, como regla general, solventar pacíficos a través de las guerras. Las guerras están, digamos, de manera, no son permitidas las guerras, pero de manera excepcional el Estado pudiera responder ante una legítima defensa, pues es válido, la Carta lo establece, pero el principio de derecho internacional es la solución pacífica de conflictos. Y es lo que vamos a hablar en la próxima clase.